Quiero comenzar dando las gracias al presidente del Colegio de Abogados, al señor Froilán Alborado Celada, por habernos posibilitado la opción de venir aquí y conversar en estas instalaciones increíbles. Para mí es la primera vez que estoy en Costa Rica y es un gusto además la recepción de todos ustedes a un tema que realmente es nuevo y que realmente nos va a aproximar más allá de las relaciones históricas o culturales que podemos tener entre España y Costa Rica. El hecho de que Costa Rica ingrese en un convenio que ha ratificado España significa que nos acerca en un ámbito que es elemental, como es el derecho uniforme del comercio internacional y como es exactamente el contrato de compraventa, ¿no? El contrato de compraventa de mercancías, de bienes tangibles, que son una cuestión del día a día, ¿no? De las relaciones de exportación e importación de mercancías. El otro día, hace una semana además, iba comprobando con qué países principalmente importaba Costa Rica, o exportaba e importaba, ¿no? Y cómo se conformaba también el Producto Interior Bruto, ¿no? Y me sorprendió, bueno, en todos los sentidos, positivo o negativo, que tenía una fuerte importación, exportación, principalmente con Estados Unidos, obviamente, y también con China. Y justamente estamos hablando de dos países que son dos países miembros de la Convención de Viena. Y justamente, y agradezco además al profesor Oviedo, compañero, él ha sacado justo a colación el número de sentencias que tenemos en el cloud, que no significa que haya más sentencias, ¿no? Pero las que tenemos una referencia, ¿no? Y veíamos que uno de los países que más había, desde luego, era Alemania, por supuesto, pero también de China, ¿no? Y por supuesto también de Estados Unidos, ¿no? En definitiva, lo que el punto de partida al que empezamos o podemos desde luego tener claros es que es un acercamiento. La ratificación por parte de Costa Rica del Convenio de Viena supone un acercamiento en un derecho uniforme que a partir de ahora vamos a aplicar todos. En definitiva, es hablar el mismo idioma. A partir de ahora hablaremos el idioma y cuando hayan sentencias de Costa Rica leeremos cómo hacen la interpretación conforme al artículo 7, ¿no? El artículo 7 de la Convención de Viena, que establece la necesidad de crear una interpretación uniforme de las disposiciones del convenio. A partir de ahora también leeremos y Costa Rica pues tendrá pie para darnos y ayudarnos a entender el Convenio de Viena conforme a ese artículo 7. Dicho esto, todo esto no sería posible si no fuera gracias a Vilma Sánchez del Castillo. Yo creo que su perseverancia, constancia, motivación y, en definitiva, su buen hacer y su buen ver, ¿no? Es lo que nos hace y nos permite estar aquí en este día y a mí personalmente no solo compartir la mesa con amigos, sino también espero con futuros nuevos amigos, ¿no? Este es un punto de partida del que todos comencemos y del que todos tenemos que crecer. Dicho esto, el tema que me han ofrecido y que yo desde luego he agarrado a la batuta encantada de hablar de él, es un tema desde luego de los pocos menos agradables, porque justo voy a hablar del incumplimiento. Y en particular estoy hablando de la cara amarga de un contrato. Cuando dos partes celebran un contrato lo hacen siempre con la intención de llegar a buen puerto, de que las expectativas de ambas partes se vean cumplidas y se vean vistas con la entrega de las mercancías adquiridas y con la recepción del precio, sin ningún problema. Sin embargo, lo cierto es que la vida humana y las circunstancias que nos rodean puede llevar en algunos casos a que ese contrato no llegue a buen puerto o no se cumple. En ese caso está claro que nos encontramos ante unas expectativas que han sido defraudadas, que han sido insatisfechas. Y debemos plantearnos, no obstante, ante qué casos de constelaciones de posibles incumplimientos nos encontramos. Aunque nos ciñamos al contrato de compraventa, los tipos de incumplimientos pueden ser de la más variada índole. Nos podemos encontrar con un posible incumplimiento que es simplemente un retraso en la entrega de un día, cuando a lo mejor la fecha de entrega no es determinante. O nos podemos encontrar con incumplimientos que tienen una consecuencia económica más elevada, como puede ser el hecho de que no me entregan un bien conforme, es decir, que no me entregan ni siquiera el bien que yo quería comprar, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de diferentes tipos de incumplimientos en el que el punto de partida de la Convención es que debemos encontrar soluciones también diversas. El punto de partida en la Convención en este sentido es conservar el contrato, entendiendo que el régimen del incumplimiento no puede dejar impune al que ha incumplido, pero también tiene que tener en cuenta que no se puede utilizar cualquier incumplimiento mínimo como un fin especulativo. En ese sentido, el Convenio de Viena rompe con todas las estructuras, principalmente de los sistemas del civil law, del derecho romano, pero también del common law, creando una distinción entre el incumplimiento esencial y el cumplimiento no esencial, partiendo de la premisa que, como veremos, solo define el incumplimiento esencial. Y a partir de este concepto, de esta definición de incumplimiento esencial, organiza y distribuye los diferentes tipos de remedios.
El hecho de que podamos determinar que un incumplimiento esencial nos permita el clásico remedio de la resolución del contrato y que a la contra el incumplimiento no esencial no permita esta vía, no significa que el Convenio de Viena deje desamparados, en este caso al perjudicado, sino lo que hace es crear otras herramientas, otros remedios que pone a disposición de una manera muy clara y en ese sentido juega un rol esencial la indemnización de daños y perjuicios, que como mencionábamos esta mañana, se permite a través de la Convención su ejercicio directo. Con esto y en primera conclusión, el Convenio de Viena intenta romper con las estructuras, intenta buscar además un compromiso o un consenso entre los diferentes sistemas que parte justo y exactamente de la definición o el concepto de incumplimiento esencial. El concepto lo encontramos justo al comienzo de la parte 3 del convenio, justo antes de la distinción de cada una de las obligaciones de los contratos. Y en realidad lo único que encontramos es el concepto. Las consecuencias del concepto de incumplimiento esencial lo tenemos que leer a lo largo de la lectura de las disposiciones que suceden a posteriori del artículo 25, que es el dedicado al del concepto del incumplimiento esencial. En ese sentido, debemos leerlo con el artículo, por ejemplo, 49.1a o con el artículo 64.1a, que relaciona los incumplimientos, las obligaciones respecto del comprador y el vendedor respectivamente, que como hemos visto las obligaciones principales puede ser el incumplimiento en la entrega de la mercancía, el incumplimiento en el pago, etc. Y en definitiva el concepto de incumplimiento esencial marca una línea divisoria entre los remedios previstos en el convenio. El artículo 25 se puede resumir en 3 presupuestos. El primer presupuesto es el de la existencia de un incumplimiento, pero no de cualquier clase de incumplimiento, sino aquel que supone una privación sustancial de lo esperado conforme al contrato. Y el tercero de los presupuestos, el llamado test de la previsibilidad y del conocimiento. El incumplimiento, como hemos visto, no puede ser uno cualquiera para que sea calificado de incumplimiento esencial, sino que va ligado a la existencia de la privación sustancial de lo que tenía derecho a esperar el perjudicado. Y dice en virtud del contrato. Aquí hay 2 elementos esenciales. Las expectativas defraudadas tienen que tener una consecuencia, un perjuicio sustancial, no vale un perjuicio económico reducido o cualitativo reducido, sino que tiene que ser realmente sustancial. ¿Pero conforme a qué? Conforme al contrato. Aquí fue claro durante las negociaciones del convenio de que no se ligaba exclusivamente a las obligaciones o a las obligaciones principales, sino a lo pactado entre las partes. Porque lo normal, y como hemos visto a la hora de celebrar el contrato, es en ese momento cuando las partes van a expresar cuál es su voluntad de contratar y qué es lo que van a contratar. Por eso, a la hora de determinar cuáles expectativas han sido defraudadas, tenemos que estar aquellos acuerdos expresos o tácitos que hayan alcanzado las partes. Para interpretar cuáles son los acuerdos expresos y tácitos tenemos un artículo que de veras les recomiendo su aplicación, ya lo verán el día de mañana, como es el artículo 8 que ayuda a la interpretación o las reglas de interpretación de los contratos. También tendríamos que tener en cuenta los usos y las prácticas a los cuales se hace también referencia como una norma integradora en el artículo 9. Y, por supuesto, supletoriamente tendremos que estar al Convenio de Viena. Si las partes no han dicho algo de una manera determinada, si no podemos estar a la luz de los usos o de las prácticas, también el Convenio de Viena, desde luego, nos ayudará a entender qué es lo que se podía esperar. Como decía, además, no solo afecta a las obligaciones principales, pago del precio, entrega de las mercancías, recepción de las mercancías, sino también pueden ser relativos a obligaciones accesorias. Aquí hay un ejemplo muy claro, una sentencia del Oberlandesgerichtshof. En este caso, era un comprador solicitaba la fabricación de unos zapatos conforme a un diseño específico. El vendedor, al fabricarlo, se le ocurrió la idea de exponerlos en una feria, violando, por supuesto, la exclusividad del diseño que le había suministrado el comprador para que lo hiciera para él. Está claro que esta violación del derecho de exclusividad, ¿no?, de ese derecho protegido, no es una obligación de las principales previstas en el convenio, pero sin embargo, desde luego, supone una privación sustancial de lo que podía esperar y, por tanto, sería calificado como un incumplimiento esencial. El tercero de los requisitos es el test de la previsibilidad y también conocido principalmente por la doctrina alemana y la doctrina inglesa como el conocimiento. En ese sentido, el artículo 25 añade que salvo que la parte, que no habrá un incumplimiento esencial, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado
y una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. Si lo pensamos, en el segundo de los presupuestos, el de la privación sustancial, lo veíamos desde la órbita del perjudicado, de lo que él podía esperar conforme a lo que se había pactado en el contrato o que expresa o que aparte de usos o prácticas se puede esperar. Cuando nos movemos en el test de la previsibilidad en el conocimiento, ya no nos movemos desde el punto o de la perspectiva del perjudicado, sino de la otra parte. Estamos hablando en el primero de ellos de un test subjetivo, porque lo que nos viene a decir es que nos coloquemos o que sea previsto por la persona que ha incumplido, es decir, si realmente podía prever que iba a suponer ese incumplimiento una privación sustancial y, adicionalmente, si una persona razonable en la misma condición y en la misma situación hubiera dejado de haber cumplido esa obligación y, por tanto, no hubiera dejado o no hubiera generado ese perjuicio al contrato, ¿no? a la vida del contrato. Por tanto, aquí entramos en dos test, objetivo y subjetivo, que se mira desde la perspectiva, en este caso, del incumplidor, que ha generado algún problema interpretativo en la medida en que este test de la previsibilidad y del conocimiento, ¿no? de lo que una persona razonable debería conocer, generó problemas al incorporarse durante las negociaciones del Convenio de Viena y, en particular, la expresión salvo, porque parecía entender que era una exoneración de responsabilidad, cuando, sin embargo, a Dios gracias, con algunos a veces problemas, pero generalmente se ha venido a entender en las últimas décadas que realmente no estamos hablando de una exoneración de responsabilidad, sino una exoneración a la esencialidad del incumplimiento. Es decir, de nuevo, porque la idea básica de este artículo es determinar cuándo estamos ante un incumplimiento esencial o no. Tengo, no obstante, un caso que, si bien sí permite la exoneración de responsabilidad, es uno de los clásicos del Convenio de Viena. En este caso, un comprador decidió adquirir unos mejillones y se le entregaban unos mejillones que tenían un contenido de cadmio superior al recomendado en el país del comprador. Estaba permitido su venta, pero si bien no se permitía más de una cantidad determinada. En este caso podemos testear, nunca mejor dicho, hasta qué punto era previsible por parte del incumplidor, primero, conocer que las normas del comprador, del país comprador, exigía, ¿no?, que la cantidad de cambio de mejillones fuera de una determinada cantidad. En este caso, el tribunal considera que no era responsable principalmente porque no podía conocer o porque no se exige las obligaciones o conocer las obligaciones o las normas del país del comprador. Establece, no obstante, y clarifica, ¿no?, cómo funciona este test de previsibilidad, diciendo que no hubiera quedado o estaríamos ante un incumplimiento esencial claramente si las normas de ambos países hubieran sido las mismas, porque en ese caso una persona razonable, una persona previsible debería saberlas. Si antes de celebrar el contrato lo hubiera informado, de nuevo, es una pérdida sustancial porque había un acuerdo o porque había una información al respecto. Y tercero, porque debido a las circunstancias del caso, el vendedor no tenía por ningún caso que conocer, porque no tenía otras relaciones comerciales con el país del comprador. Si hubiera tenido unas relaciones comerciales con ese país, entonces a través de este test de la previsibilidad del conocimiento sí se le podría exigir y sí que podríamos estar hablando en su caso de un incumplimiento esencial o no. En cualquiera de los casos, los dos últimos puntos que nos quedarían sería hablar en qué momento específico debemos abordar esta valoración de la existencia de un incumplimiento esencial. Si lo que las partes podían esperar, ¿no?, en este caso el perjudicado podía esperar, o lo que el incumplidor debía saber para no perjudicar, debía conocerse en un momento determinado solo con la celebración del contrato o con posterior a la celebración del contrato. En este caso, el Convenio de Viena no establece para nada ninguna distinción. Se propuso por el Reino Unido la incorporación de la referencia al momento de la celebración del contrato como momento a partir del cual se tendría que hacer, digamos, el testeo de la regla de la previsibilidad del conocimiento.
Sin embargo, una mayoría de las delegaciones se mostraron en contra al considerar que podían darse, por ejemplo, modificaciones del contrato, modificaciones posteriores, que podrían dar a conocer, ¿no?, a la otra parte que el incumplimiento de esa obligación no superaría el test de la previsibilidad. En la mayoría de los casos, en las sentencias, se tiende a entender que solo al momento de la celebración del contrato es cuando realmente las partes saben qué es lo que habían pactado y saben a qué se habían comprometido. Y son menos los casos en los que se viene a admitir, o con una mayor carga, que realmente ha habido una modificación del contrato que ha supuesto una traslación o una modificación o alteración de lo que las partes podían esperar. Y que, por tanto, este test de la previsibilidad se puede trasladar a un momento posterior. El propio Convenio de Viena nos ayuda en algunos casos tanto para argumentar en un sentido como en otro. El artículo 73.3, que es el que permite resolver incluso contratos de entregas sucesivas, es decir, con varias remesas, lo limitaría al momento de la celebración del contrato. Sin embargo, el artículo 83.3 habla de posteriores o ulteriores acuerdos al momento de la celebración del contrato. Con esto, el propio convenio nos puede servir caso por caso para entender si, yo creo que es el rasgo definitorio, es si realmente ha habido una modificación, una innovación y, por tanto, había un conocimiento por parte del perjudicado que pueda ser justificado y avalado. El último de los puntos ya a tratar, y siempre de gran trascendencia para los abogados, es qué y quién tiene que demostrar el qué, es decir, la carga probatoria. El incumplimiento y la privación sustancial claramente pesa sobre aquel que reclama, aquel que ha sido el perjudicado. En este punto no hay ningún tipo de discusión y es el punto de partida en el que no rompemos con ninguna tradición. Mayores discusiones se plantea si el test de previsibilidad, en la medida que se mira desde la órbita del incumplidor, debe ser él sobre el que pesa la carga de la prueba. Puede parecer lógico esta interpretación y desde luego tiene todo sentido de ser. En la práctica real, lo que suele suceder es que al determinar que existe o probar que hay una privación sustancial y que esa privación sustancial se da conforme al contrato, generalmente en esa misma prueba se puede demostrar también que no hay un problema con el test de previsibilidad. Esto no quita, por supuesto, para que cualquiera de las partes, en este caso el perjudicado, pueda hacer uso de este test de la previsibilidad para que el tribunal considere que no estamos ante un incumplimiento esencial. Con todo, y espero no haber casi agotado el tiempo, quiero agradecer a todos los oyentes. Cualquier duda o pregunta, mañana tengo la suerte de que podré organizar un taller práctico sobre el Convenio de Viena. Como es cortito, será fácil, pero entonces me centraré en ejemplos sobre tanto del ámbito de aplicación como de incumplimientos del contrato y de incumplimiento esencial y cómo funciona en la práctica real.